Erev Tov, tengan todos ustedes Briú, Brajá, Ahava, salud, bendición y amor. Y Fata, Lev, Besinja, Makchava. Aquí se ha abierto corazón, con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Continuamos con Bereshit, que es en el principio. Se tiene que escribir donde dice Génesis, se tiene que poner en el principio. ¿Qué es lo que sucedió en el principio? Las palabras de Jehová a través del ángel. Moisés escucha y escribe, y escribió todo desde el principio. Así que bueno, estábamos en capítulo 35, habíamos dejado en versículo 19, que es cuando Raquel tiene a Benjamín, pero ella expira, muere, porque estaba con ella unas estatuillas, unos vales, que ella se había apropiado cuando salieron fugitivos, diríamos, de su papá, salían todos escapándose de Labán porque a Jacob lo tenía sometido, totalmente sometido. Así que ella huye, y de momento que nos dice que está con esas estatuillas, y cuando habla Jehová acá, que le habla a Jacob y le dice que salga de Siquem porque estaba muy temeroso Jacob. Jacob estuvo temeroso cuando iba a hacer el encuentro con su hermano Esau, que al final ese temor pasó con la pelea de Peniel, ¿no es cierto? El ángel de Dios, que al lugar le pone Peniel Jacob, no al ángel, ¿sí? En ese lugar. Bueno, ahí se da cuenta que o sea, fue una gran lucha, porque dice que luchó con todas las fuerzas, y el mismo ángel dijo: has luchado con Dios, o sea, y has vencido, le dijo, así que con mucha fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Sigue camino, se detienen en Sucot, donde están todas las enramadas para proteger al ganado, y hace una casa para toda su familia, y ahí se queda por varios años, porque notamos que compra tierras en Siquem y comercializa con Siquem. Entonces ahí es cuando viene toda esta problemática con su hija Dina, y Simeón y Levi matan a todos los varones de ahí, de Siquem. Entonces Jacob comienza a tener temor. ¿Por qué dirán los vecinos? Porque hubo toda esta matanza, están las mujeres, los niños, están ellos. Entonces Jehová le dice: de ahora en más, le vuelve a refrescar y a recordar: te llamarás Israel, ¿sí? Cambiando el nombre, no lo conocen, entonces lo tienen que toda la población, porque hasta ese momento no le decían Israel, porque si bien en los sueños en Betel, no en Betel, sino cuando peleó con este ángel de Dios, el ángel de Dios le dijo: te llamarás Israel, porque has peleado con Dios, ¿sí? Entonces ya has vencido. Y Israel significa lucha con Dios. Entonces, de ese momento que luchó con el ángel, nadie lo llamaba Israel. Entonces pasa todo este tiempo, pasa esto, lo de Siquem, entra en temor Jacob. Entonces ahí se le presenta Jehová y le dice que se retire de ahí de Siquem y se vaya para Betel, que era donde estuvo todo el encuentro con Jehová, que tuvo las visiones, vio las escaleras al cielo que subían y bajaban los ángeles, y le dice: te llamarás Israel. Entonces, al cambiar el nombre, ya no lo ubican. Así que es una protección también. Pero dentro de esa palabra Israel, sabemos que está luchando y sigue luchando con Dios. Por eso va a cambiar, ¿sí? Y son estos tiempos. Ese nombre ya no va a ser Israel, ¿sí? Y está escrito, no lo digo yo, está en las escrituras. Así que bueno, salen de Siquem, pero Jacob los hace salir de ahí a la población limpia. ¿Limpia de qué? De los vales. ¿Quiénes son los vales? La contra de Jehová. Son los ángeles rebeldes, ¿sí? Que en su libre albedrío deciden hacer lo suyo, de su manera, no a las órdenes de Jehová. Entonces son todos los rebeldes, todos los que quieren llegar a ser dioses, y que lo logran porque se llaman vales, se les destina acá en las escrituras, nos lo enseña que son vales, son inferiores a Dios, pero hacen cosas,
pero queda en nosotros, en la humanidad, en darnos cuenta, ¿sí? Porque uno dice, pero hizo el milagro, está ahí Dios. No. Por eso lo presenta en el Edén, al árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sí? Lo presenta como el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabe todo, ¿sí? Y es lo que es la lucha con su hijo rebelde, que es Satán. Entonces, ¿qué le dice a Jacob? Que se retire y vaya a Betel, y allí levante un altar al nombre de Jehová, ¿sí? Porque Jehová no puede bajar, no baja. Entonces, ¿qué sucede? Jacob dice, hay que limpiarse, sáquense todas esas vestiduras y todos los símbolos, ¿no?, que tienen toda esta población, porque en realidad ya toda la población de Noé, la familia de Noé, ya estaba de vuelta consumida por este inicuo, por este Satán, y estaban todos confundidos nuevamente, ¿sí? Es por eso que lo llama Abraham, que nota la luz en Abraham, ese fuego, ese ardor de amor hacia Jehová, fue el único. Por eso, de la mano, o sea, depositada sobre Sem, cuando Noé bendice a su hijo, bendice a 2 hijos en vez de a los 3, a Sem, a Jafet, y a Cam, a su tercer hijo, no lo bendice ni lo maldice, porque sabe que está dentro el inicuo, Satán, ¿sí? Entonces, de ahí en más ya, o sea, de vuelta hay una lucha, hay corrección y hay que corregir, y esto se mecha y va para todas las poblaciones, todas las familias de Noé, ¿sí? Por eso, ¿qué hace Jehová? A Abraham, cuando lo toma, decide que es al único que saca de la familia de una de las familias de Noé, al único que lo separa, ¿sí? Porque lo contiene a Jehová por completo. Entonces, a partir de ahí va a formar el pueblo santo, el pueblo que va a seguir a Jehová y que va a limpiar la tierra, el planeta, donde están las raíces en las tierras cananeas, ¿sí? Porque el primero que consumió y que entró por completo el pecado fue el nieto de Cam, ¿sí? Cam ya está por completo, está tomado por completo. Al nieto, o sea, el hijo de Cam, el nieto de Noé, es Canaán, es quien lo pasa a Noé, ¿sí? Está vulnerado y transgrede, ¿sí? Y Noé había estado con uvas, recolección de uvas, una cosecha grande, bueno, comieron muchas uvas, se embriagó, como se embriaga, bueno, de alegría, bueno, quedó. Y el nieto se le pasó por arriba, ¿sí? Es ahí que lo maldice a Canaán. Entonces, todas estas tierras cananeas donde estaban los cananeos, ¿sí?, asentados, determina en las escrituras Jehová, y lo vemos para siempre, que ahí va a estar su pueblo. ¿Por qué va a estar ahí, en la peor tierra donde está todo contaminado? Porque va a ser el que va a limpiar estas raíces malas, ¿sí? Entonces, por eso vemos que con el tiempo, luego lo manda a su hijo, lo hace carne al ángel Miguel que lo acompaña al pueblo, porque Miguel está siempre con el pueblo de Israel, ¿sí? Y lo hace carne, ¿para qué? Para combatir sin pecado y combatir al hermano, ¿sí? Porque Jesús es el árbol de la vida, ¿sí? En el Edén. Es el hermano del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces ahí es donde Jesús, al estar y mantenerse en las escrituras, mantenerse con todo el amor a Jehová y esa fortaleza, y sin pelear, sin lastimar, con la palabra de las escrituras, él luchó con Jehová, que lo venía a tentar en el desierto. Así que bueno, acá vemos cómo Jacob estaba temeroso y Jehová le indica que él se llama Israel, que se tiene que llamar Israel. Entonces lo empiezan a llamar Israel. Pero no solo por eso, sino que al volverle a insistir, él lo toma y dice, es Dios. Lo toma por completo. Entonces cada vez que vamos a ver que las escrituras dice Israel se fue, hizo, es porque está contenido por completo. Jacob lo tiene por completo a Jehová. Y cuando dice y Jacob, es porque ahí no está Jacob. Así que bueno, se va muy asustado y levanta la población, la limpia de todos esos vales, dejan todos
zarcillos, oro, anillos, todo lo que eran en imágenes, estatuillas, todo, lo pone en una encina, debajo de una encina, que es muy probable que lo enterró, ¿sí? No dice qué hace, pero por lo general hay que quemarlo, ¿sí? Bueno, entonces Raquel sigue con esa estatuilla y Jacob nunca supo. Y ella seguía con esas estatuillas, entonces justo era momento de parto y antes de llegar a Efrata, ella le dan las contracciones y nace Benjamín, ¿sí? Y ella muere. Y muere porque ella seguía estando con las estatuillas. Bueno, entonces continúo. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, ¿sí? Ahí fue enterrada. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Quiere decir que ahí en Belén está la sepultura de Raquel y hay un pilar hecho por Jacob, que es Israel. Y salió, vean acá, en versículo 21 dice, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y acá nos nombra esta palabra en este versículo de 21 del capítulo 35 de Bereshit es muy importante. Migdal Edar significa que es una torre de rebaño. ¿Qué significa? Que en ese, son los pilares, ¿sí? Piedra sobre piedra, que hacen todo un cerco y ahí está el corralcito de las ovejitas, que es el lugar donde están esas ovejitas a futuro, mucho más a futuro, ¿sí? Es el lugar donde están los pastores resguardando a las ovejas, ahí en Belén, porque Belén es de pasto muy lindo y donde también estuvo David pastoreando a sus ovejas y donde él también nace, porque David nace en Belén, en esta zona, y es donde están las ovejas que son las que cuidan y preparan para ofrecer al templo. Esto ya después con Salomón. Y vienen de esas tierras porque esas son las tierras más ricas y donde evidentemente por historia y por todo lo que nos vienen, que vamos leyendo, ese es el lugar donde viene la carne más rica. Así que, y ahí estaban los pastores resguardando a las ovejas, ¿sí? Cuando las sacan a pastar, ¿no? Y después las resguardan ahí. Y ahí es donde se les aparece los ángeles celestiales a los pastores, ¿sí? De noche, anunciando el nacimiento del Mesías, que estaba ahí cerquita también. Ahí cerquita, pero después se hizo, esto ya vemos que es tierra árida y bueno, algún que otro poblador. Después se fue poblando, ¿sí? Así que bueno, este es el versículo donde dice, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Más allá, lógico, porque ahí están las ovejitas, ¿sí? Así que es toda una pirca, ¿sí? De las piedras, un corralcito donde están las ovejas en resguardo. Y ahora comenzamos versículo 22 y dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob. Acá decimos, vemos que dice el primogénito y nosotros decimos primo. En la antigüedad, el primo, ese era el primero. Y era el que iba a llevar la herencia, ¿sí? Cosa que después, a medida que pasan los años y las civilizaciones, se va cambiando, ¿sí? Por eso le dicen el primo, porque es el primer hijo que tiene, ¿sí? Y se determina por el padre, ¿sí? Es el primero, primogénito de Jacob, Rubén, ¿sí? Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Abraham. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac.
Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esau y Jacob sus hijos. Ahora vean que acá en este versículo dice que lo sepultaron Esau y Jacob, y no dice Israel, ¿sí? Dice Jacob. O sea que ahí estaba también medio muy derechito que estaba el hermano Esau, si bien se habían encontrado, ya se habían hecho regalos, había paz, estaba un poquito, no lo contiene acá a Jehová, ¿sí? Y le dieron la despedida a su padre Isaac. Así que bueno, nos detenemos acá, continúo, después seguimos en el próximo video con el capítulo 36, acá terminamos el capítulo 35 y les leo un resumen que voy haciendo de las escrituras, ¿no? Con respecto a la muerte que lo determina Jehová en un principio, en Bereshit. Y ya vengo leyéndoles, y ahora continúo. Entonces, sabemos que en Habacuc 2:20, que dice, mas Jehová está en su santo templo, y calle delante de él toda la tierra. Habacuc es el levantarse de nuestro Padre Celestial, en donde deja ver y oír al mismo Habacuc. ¿Sí? Habacuc es el que escribe, es un profeta que escribe. En las escrituras dice Habacuc, pero en realidad tiene que ser Habacuc, que significa él, o sea Dios, nuestro Padre, el Padre, levantarse. Y todo lo que describe Habacuc es lo que ve, o sea, en visiones, Dios le hace ver y escuchar lo que sucede en los cielos, cómo hablan los ángeles con el Padre Celestial, con Jehová, ¿sí? Entonces por eso dice, deja ver y oír al mismo Habacuc, quien luego escribe a través del ángel, quien dicta la palabra de Yahweh. Todo lo que leemos son los diálogos del Padre Creador y su Hijo Celestial, ¿sí? Uno de los hijos celestiales, Gabriel, ¿sí? Y habla de Miguel, habla también del Hijo. No dice específicamente el ángel Gabriel ni dice Miguel, pero vamos entendiendo que son hijos celestiales, ángeles, con el Padre y el diálogo que tiene, y como el Padre dice, me apoyaré en él, habla de Miguel, de su otro hijo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Habacuc se nota claro que se refiere a su hijo Miguel, en quien se guardará. Notemos que ahí ya sería Gabriel al que se dirige indicando. Le dice Jehová a Gabriel, sobre mi guarda estaré. Habacuc 2:2. Vemos cómo indica que se escriba en Habacuc 2:2. O sea, lo que él está diciendo también le dice que se tiene que escribir. Y dice, el mismo ángel transmite a Habacuc, ¿sí? A Habacuc, lo que hacen los ángeles celestiales a la orden de Jehová. Es así como se escribieron las escrituras. En el capítulo de Habacuc nos muestra cómo dialogan en los cielos con su Padre y el pedido de ayuda hacia su pueblo en la tierra. Todo esto lo ve y oye Habacuc. También el ejemplo que nos da las escrituras es en Job 1, como también nos muestra cómo están los cielos, que está el Padre esperando a todos sus hijos, y el último que viene y llega tarde es Satán, ¿sí? Que es el ángel, es el árbol de la ciencia del bien y el mal, que después, con la pelea que tiene con su hermano Jesús, que es Miguel en espíritu, vence Miguel y lo tira a la tierra, y queda por siempre, de a partir que Jesús asciende, queda aquí en la tierra y es el que gobierna y nos come a todos. Come la muerte, ¿sí? Se alimenta de la muerte nuestra, ¿sí? Pero no de nuestro espíritu, de aquellos que amamos a Jesús, al ángel, al árbol de la vida, el ángel Miguel. Entonces dice, notamos cómo se refiere a su otro hijo, el que le asigna, del polvo de la tierra te alimentarás. Es el mismo árbol de la ciencia del bien y el mal, el mismo acusador, Satán, quien quedó gobernando toda la tierra.
a partir que Miguel le cerró los cielos, ¿sí? En Bereshit 2.9, 3.14 está implantado lo que declara y lo que va a hacer de ahora más Satán, ¿sí? En Bereshit 3.14 te alimentarás del polvo de la tierra, o sea, de nosotros, ¿sí? Y está decretado, es el día de hoy que sigue haciendo lo mismo. Y como combate, ¿sí? Apocalipsis 12.9, todo 12.7 en adelante, 12.9, vemos como Miguel lucha y lo tira, o sea, cierra el portal, limpió los cielos, Miguel y todos los ángeles, y tira a ese hermano acá en la tierra. Ahí lo describe muy bien Apocalipsis 12. Y lo describe cómo se comporta en Abacum 2.5. Luego describe cómo la humanidad hará refranes, burlas, sarcasmos de Satán en Abacum 2.6. Vamos a leerlo porque si no queda como que... Vamos a leer Abacum 2. Acá Jehová, lo que comienza es la palabra de Jehová que le dice a sus hijos, y en este caso un hijo, a un ángel en los cielos, y Abacum va escribiendo todo lo que le dicen, y lo que ve, y lo que le indican, porque nosotros no podemos hacer algo que no sea lo que nos indique. Dice, sobre mi guarda estaré. Esa es la voz de Jehová. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Porque Jehová está en ira y en queja contra, o sea, más que nada Judá, ¿sí? Contra el pueblo de las 12 tribus, pero más que nada Judá. Israel también, pero más Judá. Dice, y Jehová me respondió, ¿sí? Y dijo, o sea, al ángel, al hijo, le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Esto en tablas sabemos que lo escribe Daniel, o sea, todos los profetas escriben, pero esto, lo último de Abacum, ya Daniel estaba en la época de Daniel también, que lo escribe. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, porque en ese momento va a tardar 3.000 años casi, mas se apresurará hacia el fin, que es ahora. Y no, dice, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y acá también Jesús nos los refresca, ¿sí? Que es el que aguante, ¿sí? Hasta el fin, o sea, todo lo que es abominable, todo lo que es de Satán, todas esas confusiones, todo eso que prevalece Jehová y lo cerca, lo escuda, ¿no es cierto?, lo deja de lado, es el que prevalece con las escrituras, que es el libro abierto de Daniel, los nuevos evangelios, y el Apocalipsis, que es del fin, más los antiguos, porque es la historia, nuestra historia, ¿sí?, de todo el Creador. Entonces el que se mantiene firme y sigue con esto y no se marea por otros caminitos, ¿sí?, ese llegará hasta el fin, ¿no es cierto? Vivirá, por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino, acá está explicando, acá en este versículo que siempre lo expliqué, Abacum 2.5, y explica bien cómo es el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es Satán, ¿sí? ¿Cómo es? Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, ¿no es cierto? Uno toma, el que toma vino, por el mismo vino, dice cualquier cosa, entonces traiciona. Dice, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma. Acá está describiendo a Satán. Ensanchó como el Seol su alma, o sea, como el sol. Y es como la muerte, que no se saciará. La muerte, siempre, vivimos y morimos. O sea, la muerte no se sacia.
¿Quién come de la muerte? ¿Quién lo decreta? Jehová decreta que el árbol de la ciencia del bien y el mal, si bien no dice que es el árbol, dice la serpiente, pero la serpiente es un medio que utiliza el árbol de la ciencia del bien para darle la voz y acercarse, porque Eva y Adán no se acercaban, no escuchaban, obedecían. Ellos no se acercaban y estaban siempre lejos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y él quería estar. Entonces se utilizó a la serpiente para convencer, y la mujer fue la primera. Después lo convence a Adán también. La mujer va y le cuenta, no me pasó nada, pasa esto. Tuvieron relación y tuvieron todas las cosas de sexo, ¿no?, que aprendió Adán. Por eso le truncó todo el propósito de Jehová, este árbol. Entonces acá nos dice bien cómo es la muerte, ¿sí? Es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y así nos tiene, porque le pertenecemos, pues. Él come todos nuestros cuerpos, ¿sí? A partir de Jesús no puede tomar todo, o sea, cuerpo y espíritu, solo cuerpo. Pero el cuerpo, a partir de que salimos, no pasa nada. Esto es una gran sabiduría, esto es mucha luz para estos tiempos, ¿sí? Para que realmente sepamos cuál es la lucha de Jehová, cuál es la gran lucha, ¿sí? Y el pueblo tiene que abrir mente, ¿sí? Y encaminarse. Con entendimiento se escuda y es el pueblo, que es la mujer, pisará la cabeza de esta serpiente que es Satán, ¿sí? Porque no nos va a engañar más, ¿sí? Entonces en Habacuc 2:6 dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él, sobre Satán, y sarcasmos contra él, dirán, ay, del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Porque hoy por hoy es prenda tras prenda, ¿sí? Hasta que vino Jesús, que somos por parte de la tribu de Efraín y Manasés, todos conocemos a Jesús y amamos a Jesús. Pero todavía nos falta otra lima, nos falta otro poco, porque estábamos llenos de escultura, de cruces, de un montón de otras cosas. Entonces eso también hay que limpiar, porque mecha para continuar acá, en el planeta Tierra. Y dice, y no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Acá está hablando sobre Abraham, sobre el pueblo. Se levantará todo el pueblo de Abraham, se van levantando, ¿sí? Y ahí es cuando se le va a pisar la cabeza a Satán, ¿sí? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Bueno, esto tiene mucho para decir, para explicar, pero vamos de a poco. Así que, bueno, acá es cuando les digo, les comento, ¿sí?, que como está gobernando toda la tierra Satán, ¿sí?, a partir que Miguel le cerró los cielos, Apocalipsis 12, léanlo, lo describe cómo se comporta en Habacuc 2:5, luego describe cómo se comporta como un borracho, ¿sí?, bla, 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 no se engaña, no engatusa, y se alimenta de todos nosotros, de la muerte. Está hablando cómo es la muerte, ¿sí? Luego define a futuro, me salté. Luego describe cómo la humanidad hará refranes, burlas, sarcasmos de Satán, en 2:6. Luego define a futuro, en 2:7, que el pueblo santo Abraham se despertará y es así como le aplastará la cabeza la mujer, que es su pueblo santo, ¿sí? Así que bueno, cerramos las escrituras, le damos las muchas gracias a Jehová, en nombre de Jesús, que nos dejó y nos dio toda esta enseñanza, refrescarnos lo que ya estaba escrito, solo vino a recordarlo, ¿sí? A que tengamos amor a nuestro Padre, ¿sí?, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a ti mismo. Así que cerramos las escrituras y decimos la oración, el Padre Nuestro, que es la única oración que nos
escuda de Satán. Para eso la envió, la dejó escrita a través de Mateo, ¿sí? Y bueno, y los otros apóstoles, para que la aprendamos y nos podamos escudar de Satán. Decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jehová. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, por tu reino, por todo tu poder, por toda tu gloria, por los siglos de todos los siglos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te decimos amén, amén, amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hasta Dios mediante. Shalom.